Muy bien, antes de empezar a resolver nuestras primeras sucesiones, es importante conocer el grado de una sucesión. Y esto es realmente muy sencillo, porque en este bloque solo manejaremos dos grados distintos de sucesiones. ¿Ok? Supongamos que tenemos la siguiente sucesión, ¿no? Y la pondré a propósito en forma vertical. Tenemos, por ejemplo, 2, 4, 6, 8, 10 y 12, por ejemplo. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer, o para determinar este grado de esta sucesión, lo que vamos a hacer es encontrar las diferencias que existen entre los términos. Entiéndase por un término como cada uno de los elementos que contiene la sucesión. Entonces, entre el término 2 y 4 existe una diferencia de más 2. ¿Ok? Entre el 4 y el 6 existe una diferencia de más 2. Entre el 6 y el 8 existe una diferencia también de más 2. Entre el 8 y el 10 existe una diferencia de más 2, de más 2, y entre el 10 y el 12 existe una diferencia de más 2. De modo que si esta sucesión continúa, pues cada diferencia de cada uno de estos términos será de más 2 y de más 2 y de más 2. Lo importante es que si la primera diferencia, o sea, esto lo ponemos como la primera diferencia entre los términos es constante, es decir, tenemos más 2, más 2, más 2, más 2, más 2, y en ningún momento esta diferencia está cambiando entre los términos, entonces lo que diremos es que esta es una sucesión de grado 1 o es una sucesión lineal. ¿Ok? ¿Por qué de grado 1? Porque, insisto, las diferencias son constantes en la primera diferencia. ¿Y en qué momento no sucede eso? Entonces hay que poner un ejemplo. Supongamos que tenemos el número 1 y después tenemos el número 4 y después tenemos el número 9, tenemos el 16 y después quizás el 25. Y esto, por supuesto, puede seguir. Si sacamos las diferencias entre estos números, la primera diferencia, entre el 1 y el 4 hay una diferencia de ¿cuánto? Pues de más 3. Entre el 4 y el 9 hay una diferencia de más 5. Entre el 9 y el 16 existe una diferencia de 7. Entre el 16 y el 25 existe una diferencia de 9. Si se fijan, esta primera diferencia no es constante, pero se puede sacar una diferencia de esas diferencias. Suena muy raro, pero realmente es muy sencillo. Es decir, ahora lo que me interesará hacer es sacar la diferencia que existe entre estas diferencias que saqué. Entonces, entre el más 3 y el más 5 existe una diferencia de más 2. Entre el más 5 y el más 7 existe una diferencia de más 2 también. Entre el más 7 y el más 9 existe una diferencia de más 2. Entonces tenemos una segunda diferencia. Y esta segunda diferencia ya es constante. Cuando en la segunda diferencia ya es constante ese valor de cambio, entonces diremos que es una sucesión de grado 2, o podremos decir que es una sucesión de esta forma. Perdón, está mal escrito. Perfecto. Entonces, las sucesiones cuadráticas o sucesiones de grado 2 son exactamente lo mismo y son aquellas donde las diferencias son constantes hasta la segunda diferencia de los términos. Y esto es importante, ¿por qué? Porque normalmente nos interesará saber primero qué grado tiene una sucesión para saber qué método o qué técnica podemos aplicar para encontrar una expresión matemática, ¿no?
De cierta forma, y así de forma muy rápida, pues esta primera sucesión, su expresión es 2n. Y para esta segunda sucesión, que es una sucesión cuadrática, la expresión que la representa es una n al cuadrado. ¿Ok? Entonces, esta expresión, al no tener un exponente aquí definido, pues se sobreentiende que hay un pequeño 1. Por eso es este grado 1 que tenemos acá. Y en esta expresión que representa esta sucesión cuadrática, tiene un exponente o tiene como exponente el número 2. Por eso entendemos esta parte que es de grado 2 y es una sucesión cuadrática. Entonces espero que esta parte haya quedado muy claro. Es importante saber el grado de una sucesión para en su momento saber qué técnica aplicar. Dejaremos hasta aquí este video. Para el siguiente empezaremos a hacer nuestros primeros ejemplos y empezar a explorar las técnicas de solución de sucesiones. Los invito a suscribirse a este canal y nos vemos en el siguiente video.